de tiroides, ¿ok? A nosotros nos falta ver la síntesis de las hormonas tiroideas, es decir, a partir de quién se forma y cómo se forma, ¿ok? De igual forma, les voy a mostrar el caso de 6 pacientes, son pacientes hipotéticos, por supuesto, de forma aleatoria, para que puedan observar cómo se observa, válgame la redundancia, cómo se observa en un resultado de laboratorio la enfermedad, qué se altera, qué no se altera y cómo está constituida, ¿sí? Qué información es la que nos da y cómo está conformado un perfil tiroideo, así como las indicaciones que el paciente debe tener antes de la toma de muestra, ¿ok? La síntesis de hormonas tiroideas, chicos, como pueden ver en este momento en la pantalla, se forma a partir de 6 pasos, ¿sí? Uno de ellos se denomina captación de yodo, la siguiente se denomina oxidación de yodo, una tercera se llama acoplamiento, cuarta proteólisis y quinta recambio de yodo, ¿ok? Y la sexta, pues bueno, la secreción de las hormonas. Perdón. Vamos a ver de forma general, sí, cada uno de lo que dice, pues todas estas letritas que pueden observar aquí, y posterior a ello voy a explicarlo, sí, de forma más sencilla en esta imagen. Bueno, ¿a qué corresponde o a qué se le denomina captación de yodo? Esta es la primera etapa, chicos, ¿sí? Se realiza mediante un gradiente químico y eléctrico en cotransporte con el sodio. Esta captación se efectúa por acción y gracias a la hormona estimulante de tiroides en la célula folicular. Esta captación permite que se encuentren cantidades de 20 a 100 veces mayor que en el plasma, donde en el folículo va a captar el yodo para que se lleve al folículo. ¿Cómo se realiza esa captación? Bueno, pues esa captación se realiza mediante algo que se denomina NIS. NIS, esto es un transportador que tiene un papel fundamental, sí, en la fisiología de la célula tiroidea. ¿Por qué? Porque permite la entrada de yodo al folículo. Es decir, ¿sí? El yodo que se encuentra en circulación y mediante un transporte activo, ¿sí? Entra al folículo. Pero para que esto se lleve a cabo hay una regla. Debe de existir una molécula de yodo y 2 de sodio, ¿ok? Si no se encuentran, por consiguiente, no pueden ingresar dentro del folículo, ¿ok? La imagen, perdón, el contexto o el texto les menciona, dice, ¿sí? Que NIS transporta yodo junto con 2 átomos de sodio, como les había mencionado, de forma activa al interior de la célula por una membrana que se llama vasolateral. Y una vez que se encuentra dentro de la membrana vasolateral, el yodo pasa por algo que se denomina membrana apical alcaloide. ¿Cuál es la membrana vasolateral? La membrana vasolateral es esta que observan en la imagen, esa esquinita. Ahí entra el sodio y las 2 moléculas de sodio y el yodo, ¿ok? Entran ahí, supongamos que esto obviamente es el folículo y que esto es el coloide. Una vez que se encuentran ahí, entra el yodo al coloide, ¿ok? Mediante, pues obviamente, pues no le cuesta trabajo, ¿verdad? Entra de forma activa, ¿sí? Al dentro del coloide. Yo necesito que el yodo se encuentre en el coloide para que pueda utilizarlo como fuente para poder sintetizar las hormonas. ¿Qué es lo que hace el NIS? Toma el yodo que se encuentra en circulación y mediante 2 átomos de sodio permite que entren a la membrana vasolateral y que por consiguiente terminen en la membrana apical del coloide. Esta es la membrana apical, ¿ok? Ahora, la oxidación, ¿sí? Se realiza en presencia de peróxido de hidrógeno.
por la enzima peroxidasa tiroidea o TPO. Algo importante es que el tiamisol es un medicamento, chicos, que se le administra o se les receta a los pacientes que tienen hipertiroidismo, es decir, que secretan grandes cantidades de hormonas tiroideas. Estos pacientes, ¿qué sucede con ellos? Bueno, el tiamisol compite con la peroxidasa, ¿sí? Porque el yodo se une a la molécula del tiamisol. En vez de unirse a la molécula de peroxidasa, se une a la del tiamisol, lo que disminuye o evita que este yodo ingrese a la tiroglobulina y de esta manera disminuye la producción de hormonas tiroideas. ¿Ok? Si un paciente sano o en condiciones normales consume tiamisol, se va a ocasionar un hipotiroidismo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque va a captar el yodo para que se una al medicamento y no para que sintetice la cantidad de hormona necesaria para su cuerpo. La etapa de acoplamiento, antes de esta etapa hay un proceso de organificación o de unión de la peroxidasa oxidasa que participa luego en la yodación de los residuos de tirosilo de la tiroglobulina. ¿Ok? Los grupos tirosilos unidos a esa tiroglobulina van a formar monoyodotironina y al unirse con otro igual se produce el diyodotironina. Se unen entre sí hasta generar las hormonas tiroideas T3 y T4 que tienen actividad biológica. La cuarta etapa se denomina proteólisis. En esta parte, las hormonas tiroideas unidas a la tiroglobulina se almacenan en el coloide, ¿sí? Ingresan a la célula folicular en pequeñas vacuolas o bolsitas. En este proceso interviene una lipoproteína de baja densidad que se denomina megalina. La megalina se expresa en la parte apical de la célula tiroidea o del folículo y se concentra ¿dónde? En el coloide, en donde se une ¿a quién? Se une a la tiroglobulina y así entran a la célula folicular, donde van a actuar las enzimas lisosomales. Las vacuolas, por consiguiente, se van a digerir y se van a liberar las hormonas. Unas moléculas de tiroglobulina pueden ser que sigan unidas a la megalina. ¿Qué sucede con esas moléculas? Bueno, pues van a migrar, al igual que las hormonas, hacia la membrana basal, donde se secretan al torrente sanguíneo. Existe una quinta etapa que se denomina recambio de yodo. Hasta aquí, hasta la proteólisis, es que las hormonas T3 y T4 lleguen ¿a dónde? A la célula folicular, que salgan del coloide. El recambio de yodo, al ser liberadas las hormonas de su vacuola o de la bolsita correspondiente, y antes de que sean secretadas a torrente sanguíneo, algunas moléculas, por acción de enzimas de los lisosomas, son convertidas de nuevo en monoyodotironinas y en diyodotironinas. Y por consiguiente, el yodo de estas dos moléculas se van a liberar, reciclando este yodo para formar, por supuesto, nuevas hormonas tiroideas. Existe una última etapa que se denomina secreción. La secreción, pues bueno, como su nombre lo dice, va a ser la liberación de las hormonas fuera de la glándula tiroides. Se realiza en la membrana basal de las células foliculares a través de canales en la membrana citoplasmática hacia los capilares y de allí a todo el organismo. Recuerden, recuerden que la glándula tiroides es un tejido vascularizado, muy vascularizado, que permite, ¿sí?, la liberación de forma rápida de hormonas tiroideas, ¿ok?
Ahora, esta, chicos, es una imagen muy resumida, por supuesto, de la producción o síntesis de hormonas tiroideas. Es una imagen bonita, simple y válida. Sin embargo, me encontré con esta imagen que voy a explicar a continuación. Esta la realiza en 10 pasos, ya no en 6, sino en 10. Son los 6 pasos que vimos, pero lo hace en 10, ¿ok? Bueno, el yodo, chicos, nosotros lo obtenemos a partir de los alimentos que consumimos. El yodo entra a nosotros y es absorbido mediante ¿dónde? ¿O mediante quién? Mediante el intestino delgado, por acción de quién? De los enterocitos. Los enterocitos, que son células que se encuentran ¿dónde? En el intestino delgado. En el intestino delgado se hace o liberan este yodo a la circulación. El yodo anda en la circulación hasta que se encuentran con el zinc o el NIS. El zinc o NIS lleva el primer paso, que es la captación de yoduro, ¿sí? ¿Ok? Lo capta y junto al yodo ingresan 2 moléculas de sodio a la parte folicular, ¿sí? O al folículo. El folículo es lo morado y el coloide es lo amarillo. Una vez que ingresaron al folículo, que ingresó el yoduro y el sodio, el yoduro, o el yodo, mediante una enzima que se denomina pendrina, ¿sí? Ingresa a través del folículo hacia el coloide. Así como entra el yoduro, mediante la pendrina, sale el cloro o un ion de cloro hacia la célula folicular. Es decir, entra algo y sale algo. Existe un equilibrio entre lo que entra y lo que sale. ¿Ok? La parte número 3 es la síntesis de la tiroglobulina que se lleva a cabo en el aparato de Golgi. ¿Sí? Yo tengo, en este caso, a la tiroglobulina y a un residuo de tirosina unida a ello, que mediante exocitosis entran del folículo hacia el coloide. ¿Ok? El paso número 4 es la oxidación del yoduro por la peroxidasa para unirse ¿a quién? A la tirosina de la tiroglobulina. Tengo al yoduro y mediante la enzima peroxidasa, en presencia de peróxido de hidrógeno, oxido el yoduro y lo convierto ¿a qué? ¿Alguien sabe cómo se llama esto? A grandes rasgos se puede decir que este es un yodo oxidado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, bueno, en presencia de peróxido y peroxidasa lo oxido. ¿Ok? Ahora ya tengo, en el paso número 4, oxido el yodo y ya tengo a la tiroglobulina y a su residuo de tirosina más el yodo 2. ¿Ok? La parte número 5 se llama yodación de la tirosina para formar MIT o DIT, que es lo mismo que T1 y T2. T1 porque solamente tiene una molécula de yodo y T2 porque tiene 2 moléculas de yodo. T1 es lo mismo que MIT, que monoyodotironina, y T2 es lo mismo que DIT, que diyodotironina. ¿Ok? La parte número 6 se denomina acoplamiento. ¿Por qué acoplamiento? Porque se lleva a cabo la unión, ¿sí? Antes de esa unión, cabe recalcar que el residuo de tirosina de la tiroglobulina más el yodo oxidado me va a producir ya sea moléculas de T1 o moléculas de T2. Posteriormente, el acoplamiento es la producción de T3 y T4. Es decir, una molécula de T1 o de MIT más una molécula de DIT o de T2 me va a formar a la T3.
2 moléculas de T2 o 2 moléculas de DIT me va a formar a la T4. Una vez que se formaron las hormonas tiroideas, quedan residuos de T1 y T2, que al igual que la T3 y la T4, se van a unir a la tiroglobulina en el coloide, que es el paso número 7. Almacenamiento de las hormonas dentro de ¿dónde? De la tiroglobulina en el coloide. Se juntan mediante una unión, por supuesto que de ahí se puede romper la T1, la T2, T3 y T4. ¿Sí? Se unen a la tiroglobulina. De ahí que están unidas, se forma una vacuola. Esta vacuola es expulsada mediante un proceso de pinocitosis. ¿Qué es la pinocitosis? Pues la salida, ¿sí?, de esta sustancia o de estas hormonas del coloide hacia el folículo. Gotitas de coloide entran a la célula folicular por pinocitosis y las enzimas lisosómicas degradan a la tiroglobulina liberando a la T3 y T4. ¿Qué significa eso? Este proceso de pinocitosis consiste pues en la salida, ¿no? Las pequeñas gotitas de T1, T2, T3 y T4, todas unidas a la tiroglobulina. A su vez, para que se puedan liberar esas hormonas, esas 4 hormonas, se tiene que degradar a la tiroglobulina. ¿Mediante quién? Mediante enzimas lisosómicas. ¿Ok? Hasta aquí ya nos encontramos en la célula folicular o en el folículo. Salen del coloide hacia el folículo. ¿Ok? Ahora, como ya se degradó la tiroglobulina mediante enzimas lisosómicas, ya se encuentra libre T1, T2, T3 y T4. Sin embargo, aquí suceden 2 cosas. T1 y T2 no pueden ser liberadas a circulación. ¿Por qué? Tengo que desyodarlas mediante una enzima que se llama desyodasa. ¿Ok? ¿Qué es la desyodación? Pues bueno, es la eliminación del yodo de sus moléculas. ¿Ok? Recuerden que en T1 pues tengo un átomo de yodo y en T2 tengo 2 átomos de yodo. Mediante esas enzimas las desyodo para poder reciclar ese yodo, y ese yodo, pues ¿a dónde se va? Se va al principio del ciclo, ¿ok? A la célula folicular, donde de igual forma, por medio de la pendrina, va a ingresar a través del coloide para que se formen nuevas hormonas tiroideas, ¿ok? Eso es lo que pasa con T1 y con T2. Ahora, ¿qué pasa con T3 y T4? Bueno, estas hormonas son hormonas liposolubles que pueden atravesar con facilidad la membrana de ¿quién? De la célula folicular. Recuerden que en las membranas celulares está constituida principalmente ¿de qué? De fosfolípidos, que son lípidos. Y si estas hormonas son liposolubles, pueden atravesar sin ningún problema esta pared. ¿Ok? Una vez que son liberadas, que atraviesan la membrana, llegan a circulación hacia vasos sanguíneos o venas. Recuerden que la tiroides es una glándula muy vascularizada o muy irrigada. La salida con facilidad de la triiodotironina o tiroxina. ¿Alguna duda, chicos, con respecto a la síntesis de hormonas tiroideas? ¿Alguna duda con respecto a la síntesis de hormonas tiroideas? Todo, ok. Voy a volver a explicar. Para la síntesis de las hormonas tiroideas, olvídense de lo que leímos anteriormente. Vamos a basarnos en esta imagen, ¿ok? El yodo nosotros lo obtenemos a partir de los alimentos, ¿ok?
Los alimentos pues nos satisfacen a nosotros o nos brindan la cantidad de yodo necesaria para que se formen las hormonas tiroideas. Okay. El yodo pues ya saben que es primordial para que se formen las hormonas tiroideas. El yodo es absorbido de los alimentos por el intestino delgado, específicamente por los enterocitos. ¿Sí? Una vez que lo capta el enterocito lo libera a circulación para que pues el yodo pues, ande ahí circulando hasta que se encuentre con su transportador o su zinc transportador que se denomina zinc. Cuando el zinc atrapa al yodo, se denomina captación. ¿Ok? Es decir, este zinc ayuda a que el yodo del torrente sanguíneo ingrese al folículo de la célula. ¿Ok? Esto morado es el folículo y lo amarillo es el coloide. Ambas forman a la célula folicular. Ahora, una vez que el NIS o el zinc captó al yodo, ¿cómo lo ingresa al folículo? Mediante un transporte activo, por supuesto, y existe una característica en particular o una condición. Entra un átomo de yodo y al mismo tiempo ingresan 2 moléculas de sodio. ¿Ok? Una vez que capta el zinc al yodo, tiene que tener 2 moléculas de sodio para que puedan entrar. Entran al folículo, ¿ok? Y aquí se encuentra el yoduro, ¿sí? El sodio pues se queda ahí en el medio. Ese no me sirve para nada en ese momento. El yoduro, yo no quiero que se quede en el folículo, porque ahí no lo voy a ocupar. Quiero que ingrese al coloide, porque es donde se llevan a cabo las reacciones para que se formen las hormonas tiroideas. ¿Cómo ingresa el yoduro al coloide? Fácil. Mediante unas enzimas que se llaman pendrinas, permiten el paso del yoduro, ¿sí? A través de la membrana, que a través, válgame la redundancia, a través del folículo ingresen al coloide. Es decir, por medio de esta enzima que se denomina pendrina, el yoduro ingresa del folículo al coloide. Así como entra el yodo o el yoduro, sale o se elimina del coloide hacia el folículo un átomo de cloro o cloruro, porque está negativo. ¿Ok? Entonces, sin la pendrina, el yodo no puede ingresar al coloide. ¿Ok? Una vez que se encuentra el yodo dentro del coloide, pues ya lo voy a poder ocupar para todas aquellas reacciones en las que sean necesarias para la formación de hormonas tiroideas. Ahora, antes de continuar con lo demás, necesito tener a la tiroglobulina y a su residuo de tirosina. ¿Ok? ¿Cómo existe eso? Bueno, la tiroglobulina se sintetiza en el aparato de Golgi. ¿Ok? Esta ingresa junto con su residuo de tirosina mediante un proceso que se denomina exocitosis. La exocitosis permite que la tiroglobulina y la tirosina ingresen del folículo hacia el coloide, que son estas 2 moléculas que tienen aquí. La siguiente parte es la oxidación del yoduro a yodo 2. ¿Eso cómo lo hago? Lo oxido en presencia de peróxido de hidrógeno, que es H2O2, mediante la enzima peroxidasa. Si yo no tengo peróxido de hidrógeno, aunque tenga la peroxidasa, no la voy a poder oxidar. Tengo que tener a ambas para que se lleve la oxidación. ¿Ok? En esta parte, tengo que oxidarlo para que se pueda unir el yodo 2 a la tiroglobulina y al residuo de tirosina. Yo no puedo tenerlo como yoduro. ¿Ok?
La siguiente parte se denomina acoplamiento, que es la unión de la tiroglobulina y su tirosina más el yodo 2. Estas dos van a formar AT1 y AT2. T1 es lo mismo que monoyodotironina o MIT, M de mamá, I latina y T de Tito. Y T2 es lo mismo que DIT, D de dedo, I latina, T de Tito, que es diyodotironina. Un átomo de yodo en la T1, dos átomos de yodo en la T2. ¿Qué función tienen T1 y T2? Formar, ¿sí?, moléculas de T3 y T4. La unión de una molécula de T1 más una molécula de T2 me va a formar a la T3, porque tengo 2 más 1, 3. Por el contrario, si yo tuviera dos moléculas de T2, formaría T4, ¿sí? Porque 2 más 2, 4. ¿Cuál es el proceso que sigue de esa formación de hormona tiroidea? Maestro, ¿Sí? mencionó que para que se pueda oxidar el yodo y convertirse en yodo 2, tiene que estar en presencia de H2O2 y peroxidasa para que se pueda unir junto con la tiroglobulina y la tirosina restante y sobrante. Después de eso mencionó otro punto. ¿Cuál era? Es que, perdón. Ok, ¿me puedes repetir tu duda? Me dijiste que te quedaste hasta... Hasta donde se oxida el yodo. Ok, me voy a regresar. El yoduro más bien, que es la molécula naranja, esta necesita ser oxidada para que se pueda acoplar a la tiroglobulina y a su residuo de tirosina, ¿sí? Esta molécula o esto se realiza mediante una enzima que se llama peroxidasa en presencia de peróxido de hidrógeno, que es H2O2. Supongamos que yo solamente tengo la enzima, pero no tengo el peróxido, no puedo oxidarla, porque la enzima pues solamente sirve como catalizador, ¿ok? No como producto final. Entonces, necesito a la de, por favor, peróxido de hidrógeno para que esta oxidación se lleve a cabo. Si todo lo tengo la enzima, no se va a oxidar y no se va a llevar a cabo todo lo demás. Regularmente, pues eso no pasa, ¿verdad? Tengo que tener a la peroxidasa tiroidea, que es el TPO, que es la enzima que necesito, y al peróxido de hidrógeno. Una vez que es oxidada, se convierte en yodo 2 o I2. ¿Ok? ¿Qué sucede después? Pues bueno, en este entonces o hasta aquí, yo ya puedo unir a la tiroglobulina con su residuo de tirosina más el I2, van a formar a la T1 y T2. T1 es lo mismo que MIT y T2 es lo mismo que DIT. Las T1 son características porque solo tienen una molécula de yodo y las T2 pues tienen dos moléculas de yodo en su estructura química. Estas dos forman a las hormonas tiroideas T3 y T4. La unión de una T1 más una T2 me va a formar a la T3, porque dos átomos de yodo más uno, pues 3, ¿no? Por el contrario, si yo tengo dos moléculas de T2, me van a formar a la T4. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Sí, cuando usted mencionó el yoduro, que necesita, que para que entre al folículo necesita de pendrinas, ¿verdad? Pendrina. ¿Cómo consigo esto? Ah, bueno, esa pendrina se encuentra en el medio.
Sí, esa pendrina ya se encuentra en el medio para que sea utilizado. Todos los procesos que se llevan a cabo de forma biológica, es decir, todos los procesos metabólicos, endocrinos, todos los procesos que impliquen reacciones químicas, van a contar con los medios suficientes para que se lleven a cabo. ¿Ok? Esa pendrina, Luis, se va a encontrar en el medio, es decir, en esa parte que es la que tú observas aquí, ¿sí? Entre la membrana del coloide. Ahí la voy a encontrar. Por consiguiente, tiene que estar ahí porque su chamba es el ingreso de yoduro dentro del coloide. ¿Dónde la encuentro? En el folículo. ¿Sí? Se encuentra en el folículo. Porque pues aquí todavía no he ingresado. Y se supone que lo que yo quiero a partir de la pendrina es el ingreso del yodo a través del folículo hacia el coloide. Si yo no tengo pendrina, pues no puede ingresar. La pendrina es como pues una enzima transportadora que me va a permitir ingresar la membrana. ¿Ok? Sí, y otra cosa, ¿Sí? cuando mencionó el aparato de Golgi, ahí me perdí. Todo lo demás sí lo entendí, pero ese pedacito de aparato de Golgi no lo escuché bien. Ok, me regreso ahí entonces. Ya tenemos que entró el yodo a través de la pendrina, ¿sí? Entra el yodo, el yoduro, y sale, ¿quién? El cloruro, ¿no? Eso es una, por regla general, tiene que salir. Bueno, de ahí, para que se lleve el paso siguiente, nosotros necesitamos sintetizar en el aparato de Golgi a la tiroglobulina, ¿sí? Ahí es donde se sintetiza. Sin la tiroglobulina no se pueden llevar a cabo las siguientes reacciones, ¿ok? El aparato de Golgi libera a la tiroglobulina con su residuo de tirosina. Como pueden observar, la tiroglobulina encima de ella tiene una T. Ese es el residuo de tirosina. Ambas entran por un proceso que se denomina exocitosis, ¿ok? Que permite la entrada de la tiroglobulina con su residuo de tirosina, con su pequeño, hacia el coloide, ¿sí? Es decir, que esta molécula de TG más T, a partir del folículo, ingresen hacia el coloide, porque yo requiero que estas dos, o que esta unidad, o que estas dos moléculas ingresen al coloide. ¿Por qué? Porque en el coloide es donde se encuentran todos los medios necesarios para que se formen hormonas tiroideas. ¿Ok? Si yo no tengo la tiroglobulina en el coloide, pues es simple, no se van a formar las hormonas tiroideas. Inclusive en el laboratorio yo puedo cuantificar la cantidad de tiroglobulina que secreta un paciente. ¿Ok? Pero con fines educativos, pues bueno, se dice que en el aparato de Golgi se sintetiza, ¿sí?, la tiroglobulina y posteriormente sale con su residuo de tirosina y por medio de un proceso de endocitosis pasa del folículo al coloide. Una vez que se encuentra dentro, ¿sí?, en el coloide, la tiroglobulina más su residuo de tirosina se quedan ahí esperando a que el yodo sea oxidado. ¿El yoduro cómo lo oxido? Pues bueno, necesito tener a la peroxidasa o al TPO, peroxidasa tiroidea, y tengo que tener en este medio peróxido de hidrógeno para que se puedan oxidar. Cuando yo quiero oxidar ciertas sustancias, siempre voy a ocupar peróxido de hidrógeno, ¿ok? Que pues vulgarmente se denomina oxigenada. ¿Ok? Esta agua oxigenada o este peróxido de hidrógeno, mediante la peroxidasa, van a convertir al yoduro en yodo 2. Posteriormente, ahora, como se formó yodo 2, este yodo 2 se une, ¿sí?, a la tiroglobulina y al residuo de tirosina. Esta unión me va a dar como resultado
la producción de T1 y T2. T1 y T2 tienen la función de completar o de producir T3 y T4 mediante la unión correspondiente de cada una. Les decía que si uno a la T1 más la T2, voy a obtener a la T3, porque 2 más 1, 3. Sin embargo, si tengo dos moléculas de T2, es decir, que tenga T2 más T2, voy a producir una molécula de T4. Ahora, ya tengo T3 y T4, y también tengo en el medio a la T1 y a la T2. Las 4, ¿sí? Las 4. ¿Cuáles 4? T1 y T2 puede que se unan también a la tiroglobulina, porque pues dijeron, pues ya no vamos a producir más hormonas tiroideas y vamos a unirnos a la tiroglobulina. Van y se unen a la tiroglobulina también, pero se unen mediante, obviamente, este conjunto y forman, pues, este compuesto que ustedes observan. Tenemos la unión de T1, T2, T3 y T4. ¿Ok? Se unen a la tiroglobulina y forman una molécula de almacenamiento. Una vez que se unieron, chicos, estas 4, en automático se crea una vacuola. ¿Para qué se crea esa vacuola? Con la finalidad de que se expongan o se vayan hacia el folículo, es decir, que salgan del coloide. ¿Ok? Se forma una vacuola o una bolsita, que es la que ustedes observan en la parte 8, y salen por un proceso que se denomina pinocitosis. Una vez que salen del coloide, ¿sí? Salen como se encuentran en la parte 7. Sin embargo, mediante las enzimas lisosómicas, van a degradar a la tiroglobulina para que las 4 moléculas T1, T2, T3 y T4 se separen. Y aquí van a pasar dos cosas. Esto sucede ya en el folículo, porque se supone que por pinocitosis ya salieron las hormonas del coloide y ahora me encuentro en el folículo. En el folículo ocurren dos cosas. T1 y T2 no pueden ser liberadas al torrente sanguíneo. ¿Ok? Necesito que las moléculas de yodo que conforman a la T1 y a la T2 sean recicladas. Necesito retirar los yodos que se encuentran en esta molécula o en estas dos, T1 y T2. ¿Para qué? Para que yo las pueda ocupar en procesos futuros. Va de nuevo. La T1 y la T2 son moléculas que no pueden liberarse al torrente sanguíneo. ¿Ok? Hay unas enzimas que se llaman desyodasas. Las desyodasas tienen la función de extraer de la molécula de T1 y T2 sus átomos de yodo. Esos átomos de yodo se reciclan y llegan a la parte inicial del ciclo. ¿Ok? ¿Para qué? Para que sean utilizadas en procesos futuros de hormonas tiroideas. Es decir, una vez que están aquí, pues necesitan otra vez de la pendrina para que puedan ingresar al coloide y se repite el ciclo. Eso es con respecto a T1 y a T2. Ahora, ¿qué sucede con T3 y T4? Pues estas son las hormonas que tienen acción biológica y que yo puedo liberar sin ningún problema a la circulación. ¿Cómo lo hago? Bueno, estas dos, T3, trioteonina o tiroxina, tienen una peculiaridad muy importante. ¿Cuál es? Bueno, son moléculas que son sumamente liposolubles. Es decir, una molécula cuando es liposoluble puede atravesar sin ningún problema la membrana de cualquier célula. ¿Por qué?
Porque en la célula está constituida de fosfolípidos. Estos lípidos no permiten la entrada de sustancias acuosas, ¿ok? O hidrofílicas. Sin embargo, estas moléculas son totalmente liposolubles, que les permite sin ningún problema salir ¿de dónde? Del folículo y se liberan hacia la circulación. Una vez que se encuentran en la circulación, pues bueno, como ustedes ya saben, se van a sus sitios de acción o a aquellos lugares donde se ha requerido algún efecto de ellas. Pero se liberan de forma muy fácil porque tienen una liposolubilidad muy alta. Los fosfolípidos son lípidos, pues atraviesan sin ningún problema por su alta liposolubilidad. Atraviesan la membrana del folículo y con las manos cruzadas, ¿sí? Con las manos cerradas, salen de la célula hacia la circulación. Recuerden que la glándula tiroides es un tejido o una glándula muy vascularizada, muy irrigada. Entonces, se libera a partir de ¿quién? Pues bueno, de ciertos capilares o de venas que permiten el acceso de estas hormonas al torrente sanguíneo y por consiguiente que suministren los tejidos a los que sea requerido el uso de esas hormonas. Y esa es la síntesis, chicos, de las hormonas tiroideas. ¿Alguna duda? No, maestro. Danilo, Luis Enrique, ¿alguna duda? No, maestro. Ok, si lo leen y siguen teniendo dudas, me dicen en la siguiente clase. Ok, ahora, estamos nosotros con respecto a la síntesis de hormonas tiroideas. Fíjense en la imagen. La imagen es un proceso mucho más digerido. Sí, Judith. En la síntesis de las hormonas tiroideas, ¿va antes o después del mecanismo de retroalimentación? Es después. Primero se lleva a cabo el mecanismo de retroalimentación y de ahí se lleva la síntesis de hormonas tiroideas. Justamente, por ejemplo, esa es muy buena pregunta, Judith. Les voy a mostrar. La retroalimentación, pues ya saben, ¿no? Que es hipotálamo, adenohipófisis y tiroides. Hasta tiroides implica la retroalimentación, porque como resultado de esa retroalimentación, pues tengo a T3 y T4. La TSH estimula la tiroides para que se lleve a cabo la síntesis. Por eso, primero es el mecanismo de retroalimentación y por consiguiente la síntesis de hormonas tiroideas. No es al revés. Primero es el proceso de retroalimentación porque debe de una estimulación, ¿ok? Primero se estimula la glándula y ¿quién? La TSH la estimula para que produzca hormona tiroidea. Sin este estímulo de la TSH, nosotros no podemos producir hormonas tiroideas. ¿Ok? ¿Claro, Judith? Sí, entonces la TSH es donde es captado también por el signo. La TSH no. No, la TSH funciona como un estimulador. Su nombre lo dice, hormona estimulante de tiroides. ¿Sí? Él solamente hace estímulos. O sea, la glándula tiroides solo estimula, no ingresa, solo estimula. ¿Ok? Su función de la TSH es estimular a la glándula tiroides. ¿Ok? ¿Estimula para qué? Para que se lleve a cabo la producción o síntesis de hormonas tiroideas. Esta TSH. ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a ver, chicos, unas imágenes que les quiero mostrar.
Algo importante antes que lo olvide es que las hormonas tiroideas, chicos, pues como ustedes saben, para empezar, el yodo es importante, ¿no? Ya lo saben, que son únicas en su clase, es decir, que no hay otras hormonas que utilicen yodo para producir hormonas. Las hormonas tiroideas son únicas y son las únicas que utilizan yodo. Yo puedo utilizar, ¿sí? O puedo convertir T3 a partir de la T4. Esto lo puedo realizar en tejidos, ya no en la glándula. La glándula me libera cantidades normales o ideales de T3 y T4. Pero si yo en un tejido necesito utilizar una cantidad mayor de T3, puedo compensar ese abastecimiento a partir de ¿quién? De la T4, mediante estas enzimas. Supongamos que el hígado necesita realizar un proceso en el que intervengan las hormonas tiroideas. ¿Qué desyodasas voy a ocupar? La tipo 1. ¿Ok? Si fuera en la hipófisis, pues voy a ocupar la tipo 2. Y si fuera en el cerebro, pero bueno. La 1 y la 2 son las que utilizamos regularmente de forma fisiológica. La 3 la utilizamos en menor cantidad. Ahora, también necesito que recuerden que la T4 es la principal hormona que se secreta por la glándula tiroides. Mayores cantidades de T4 que de T3. Por eso, a partir de la T4, en los tejidos extratiroideos, puedo obtener T3. Pero quiero que quede claro que la T4 es la hormona que libero en mayor cantidad. ¿Ok? Aproximadamente el 20% de T3 circulante es el 80% de la T3 que circula o que se encuentra en los tejidos corresponde a aquella conversión que les mencioné. Es decir, que a partir de la T4 obtengo T3 en otros tejidos extratiroideos. ¿Ok? Puedo ocupar a partir de la T4. Esto lo menciona en la mayor parte de la T3 que circula en torrente sanguíneo se produce por acción enzimática de las desyodasas en tejidos no tiroideos o extratiroideos por la 5-monodesiyodinación de la T4. ¿Qué significa eso? Que a la T4, mediante unas enzimas, voy a quitarle un átomo de yodo para convertirlas y se puedan utilizar en los tejidos. ¿Ok? Solamente el 20% de la T3 corresponde a aquella que yo secreto en la glándula tiroides. El 80% circulante lo convierto fuera de la glándula mediante los tejidos específicas denominadas desyodasas que se encuentran en tejidos específicos como los que observan en la tabla. ¿Okay? T3, chicos, es más potente que T4. No se confundan. T4 es una hormona que yo libero en la glándula en mayor cantidad. Es decir, libero más cantidad de T4. Sin embargo, la T3 es más potente que la T4. Por eso necesito convertir a partir de la T4, T3 en los tejidos. Les mencionaba que existen alteraciones de proteínas también en aquellas concentraciones de hormona total. ¿Qué significa eso? Existen dos tipos de fracciones. Fracciones totales de hormonas tiroideas y fracciones libres de hormonas tiroideas. Las fracciones totales, chicos, van a ser aquellas que viajen unidas a partir de una proteína, ¿sí? Como cual principalmente TBG. La TBG, chicos, es una proteína de transporte. Es característica que
las hormonas tiroideas viajen a través de ella. Permítanme. La TBG, chicos, recibe el nombre de globulina fijadora de tiroxina. Puede ser T3 o T4 la que se una a esta proteína de transporte, pero no solo se pueden unir a la TBG, unir a la albúmina o a la globulina, pero en un 90% tienen afinidad las hormonas tiroideas para que viajen a través de la TBG. ¿Qué características tienen las fracciones totales? Las fracciones totales son biológicamente inertes, es decir, no tienen efectos biológicos. Es de servir como reserva para hormona tiroidea circulante. Puede haber T3 total y puede haber T4 total. Ambas aplican lo mismo. Pueden viajar a partir de la TBG en un 90%, o si no hay TBG, que es muy raro, puede viajar a través de albúmina o globulina, que son proteínas de transporte. ¿Qué características tienen las fracciones libres? Las fracciones libres son aquellas que igual se encuentran en circulación, pero tienen un efecto biológico o están listas para cumplir su efecto biológico. Una característica importante de estas hormonas o de estas fracciones libres más bien, es que ingresan con facilidad a la célula para que cumplan todas las funciones que sean requeridas o todos los efectos biológicos que la célula demande. Esa es la diferencia total y libre. Nosotros en el laboratorio podemos determinar fracciones totales y libres, sí. Esto es el resultado de un perfil tiroideo. Tenemos TSH, T4 total, T4 libre, T3 total y T3 libre. Aquí existe algo particular con este paciente. Las hormonas tiroideas, ¿sí?, tanto totales como libres, se encuentran disminuidas. Y la TSH se encuentra alta. A la disminución de hormonas tiroideas se le denomina hipotiroidismo. ¿Ok? En este paciente, la TSH se encuentra baja y las hormonas, la producción de hormonas es alta. A este padecimiento se le denomina hipertiroidismo, es decir, elevación en la producción de hormonas tiroideas. Danilo, ¿vimos la diferencia entre hipotiroidismo e hipertiroidismo? Ok, gracias, Danilo. La diferencia entre uno y otro, hay síntomas diferentes para cada uno, ¿sí? Ahora, vamos a ver unos casos que les quiero mostrar. Recuerden que también hay un cribado. ¿Tienen alguna duda con respecto al algoritmo de cómo identificar uno y otro? Es decir, cómo identificar hipo e hipertiroidismo. ¿Quedó alguna duda con respecto a eso, chicos? No, maestro. No, ok, Judith, gracias. Cuando se diagnostica en el papel que pasa el químico o quien no tenga que pasar, solo se va a poner hipertiroidismo o hiper o hipotiroidismo, o se le va a poner alguna otra, no sé, subtítulo, ¿cómo le quiere decir? En el resultado del paciente. Sí. Ok. Nosotros, los químicos, o los que nos encargamos del análisis clínicos de los pacientes, ¿podemos diagnosticar? Pues sí, porque tenemos las herramientas y los conocimientos necesarios para poder saber qué sucede con un paciente. Sin embargo, en el resultado, nosotros no podemos colocar ninguna interpretación. Si ustedes ven este resultado, o el resultado que les mostré,
no colocamos paciente con hipotiroidismo, paciente con hipertiroidismo. No se coloca ninguna nota. El médico debe de interpretar el resultado, ¿ok? Porque pues el que diagnostica, en este caso, es el médico. Nosotros ayudamos al médico o le damos todas las herramientas para que pueda realizar el diagnóstico más certero. Te repito, nosotros podemos tener el conocimiento y demás, pero no lo hacemos notorio, es decir, no podemos hacer el trabajo del médico, ¿ok? No podemos colocar tampoco ninguna nota. ¿Por qué? Porque, bueno, pues eso es chamba del médico. Las notas que podemos colocar nosotros en los resultados, por ejemplo, en este yo podría colocar nota, resultado verificado por duplicado. Es decir, que hice 2 veces la prueba para confirmar que realmente tuviera cantidades elevadas de estas hormonas. Y es la única nota que yo puedo colocar en un resultado. ¿Alguna otra duda? Y si usted pudiese diagnosticar, solo pondría, por ejemplo, en la primera, hipotiroidismo. No. Si yo fuera médico, que no lo soy, ¿verdad? Si yo fuera médico, pues ya vería el resultado y le diría al paciente, no, pues tienes hipertiroidismo. Seguramente el tipo de hipertiroidismo que tienes es primario. ¿Por qué primario? Me va a decir. Porque tu afección es directamente en la glándula tiroides, ¿ok? Si todo estuviera elevado, ahí sería una afección a nivel hipofisiario. Pero en el caso de este paciente, la TSH está disminuida y las hormonas tiroideas se encuentran elevadas. Eso es lo que yo le diría a mi paciente. ¿Podemos determinar entre una afección primaria y secundaria? Sí, con los valores, por supuesto, de las hormonas tiroideas. Existe algo muy particular con respecto, ahora que mencionas esto, Luis. Las afecciones primarias son aquellas en las que la afección es directamente local, es decir, en la glándula. Las afecciones secundarias, pues son aquellas en las que la afección es directamente en la hipófisis. Y la afección terciaria, porque hay terciario, es en el hipotálamo. Las afecciones secundarias y terciarias son difíciles de diagnosticar. ¿Por qué? Bueno, se necesita tener la experiencia necesaria para poder interpretar un resultado de un trídeo, por supuesto, en el que yo pueda observar la normalidad que yo quiero. Yo, con la experiencia que tengo, te podría decir que lo puedo hacer. Sí, sí lo puedo hacer. Porque, pues, todos los días, pues, estoy en endocrinología, en el área de endocrin, y obviamente, pues, me llegan, pues, un chingo de pacientes, ¿no? Con ese tipo de afección. Obviamente, es una afección menos, es decir, me llegan más pacientes que tengan hipotiroidismo o hipertiroidismo primario que secundario y terciario. Pero, ¿qué sucede con esos pacientes? Para empezar, pues, es un tanto difícil diagnosticarlos porque, pues, tienes que ver ciertas reglas, es decir, qué cantidad de TSH tiene, qué medicamento toma, qué síntomas y signos presenta el paciente, qué cantidad de hormonas tiroideas tiene, si es hombre o mujer. Esos son factores importantes. Ahora, las afecciones secundarias y terciarias, ya sea hipotiroidismo o hipertiroidismo secundario o terciario, son difíciles de tratar. ¿Por qué? Supongamos que la afección es en la hipófisis, que sea secundario. La hipófisis, pues, tiene un chingo de chamba, ¿verdad? Recuerden que la hipófisis se divide en 2, neurohipófisis y adenohipófisis. En la neurohipófisis secretamos hormona tiroidética o vasopresina. Y también secretamos oxitocina en las mamas y el útero, ¿no? Recuerden. La adenohipófisis secretamos hormonas tiroideas, testosterona, LH, FSH, progesterona, somatostatina, gonadotropinas, ¿ok? Como es una afección hipofisiaria, no solamente se van a ver involucradas las hormonas tiroideas. La afección no solamente va a ser en las hormonas tiroideas, sino en todas las hormonas que utilizan
ya sea a la neurohipófisis o a la adenohipófisis. Regularmente es adenohipófisis. Entonces, si es una mujer, va a tener problemas en el ciclo menstrual, ¿sí? Si es un niño, problemas de desarrollo. ¿Por qué? Por la hormona de crecimiento, que también es una hormona adenohipoficiaria. Si es una mujer que está en fertilidad, puede ser que su testosterona se pueda encontrar elevada, ¿sí? Entonces, la afección es mayor porque descompensa no solamente a las hormonas tiroideas, sino a todas las hormonas de las que requieren la señalización de la adenohipófisis para la producción de sus productos o metabolitos. ¿Ok? ¿Es difícil tratarlas? Sí, pero no es imposible. En el tiempo que yo tengo de experiencia en el área de endocrin, que son 5 años, me he encontrado solamente con 3 pacientes en la que su afección ha sido diferente a la hormona tiroides, a la glándula tiroides. 2 han sido secundarios, es decir, que su afección es totalmente en la hipófisis, y 1 hipotalámico, donde su afección es en el hipotálamo. Los 3 son pacientes femeninos que requieren tratamiento, obviamente, tanto tiroideo como hormonal, para cumplir sus funciones. Regularmente, chicos, las hormonas tiroideas son tratables, ¿ok? Es decir, puede ser que nazcan o que nazcamos con esas patologías, que puedan hacer el paciente con esa patología y que toda la vida consuman medicamento. Si es hipotiroidismo, seguramente le van a dar levotiroxina. La levotiroxina se aplica o se indica en los pacientes con hipotiroidismo. ¿Qué función tiene la levo? Pues bueno, es una hormona sintética que cumple las funciones de T3 y T4. En el hipo, recuerden que produzco pocas cantidades de hormona. Por consiguiente, necesito consumir la hormona de forma exógena, en forma de medicamento. Se llama levotiroxina. En el caso de los pacientes con hipertiroidismo, regularmente se llama tiamisol. El tiamisol, pues bueno, es un medicamento que impide la síntesis de hormonas tiroideas. ¿Por qué la impide? Porque en el hiper tengo exceso de hormona tiroidea. ¿Ok? Las dosis para ambos deben de ser equilibradas. Si yo me paso de levotiroxina, voy a tener hiper, aunque tenga hipo. Y si yo me paso de tiamisol, en vez de hiper, me va a dar hipo. Por eso necesito equilibrar las dosis de medicamento del paciente. ¿Quién hace esto? El endocrinólogo. El médico endocrinólogo, que es el especialista en hormonas, se encarga, en este caso, de compensar las dosis del paciente. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Alguna duda, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Usted dijo que, por ejemplo, en la afección secundaria es en la que el daño se encuentra en la hipófisis y podemos verla como que todas las hormonas se encuentran afectadas. Ajá. Y en el caso de la afección terciaria, que el daño es en el hipotálamo, ¿qué nos Es podría...? igual. Es igual. Okay. La afección también sería en todas las... Recuerden que el hipotálamo viene o sirve como un órgano para que pueda estimular a la hipófisis. Si no hay la suficiente estimulación, las hormonas, no solamente las tiroideas, se pueden ver afectadas. Es igual. Es poco común, pero sí existen pacientes. Al menos aquí en Villahermosa no son tantos. He escuchado de más pacientes en la Ciudad de México, pero aquí en Villahermosa no es tanta la cantidad, pero el efecto sería el mismo, Luis. ¿Por qué? Porque pues a fin de cuentas son dos órganos importantes que tienen funciones sumamente importantes en la liberación, no solo de hormonas tiroideas, sino en toda la liberación de todas las gónadas, páncreas, ¿sí? Entonces, interviene en todas. La afección sería igual que en una secundaria. Obviamente,
los medicamentos pueden ser que varíen, que haya variación de dosis, por ejemplo. Sin embargo, pues bueno, ya saben que es importante que, por eso que un paciente sea evaluado. Una persona con una afección secundaria o terciaria, si es femenina, también puede tener afecciones en su ciclo menstrual y sobre todo en las hormonas, ¿ok? Pueden ser que se encuentren desequilibradas. Por eso es importante o es un poco difícil poderlas compensar o equilibrarlas hormonalmente. Porque bueno, es difícil, pero es posible, es posible. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Ninguna? Ok, Creo que no. vamos. Ok. Se denomina, chicos, eurotiroideo, eurotiroideo o eutiroideo. Se los voy a escribir en el chat. Aquel paciente que no presenta ningún problema en la glándula. Es decir, que sus niveles se encuentran en concentraciones basales o normales. Un paciente eutiroideo es como el que observan a continuación. Este es el resultado de un paciente con eurotiroideo, es decir, que se encuentra sano, normal, aparentemente, ¿no? Un tiroideo de control y pues bueno, resulta ser que todas sus hormonas se encuentran dentro del valor de referencia, ¿ok? Esas son las pruebas, los resultados del paciente, las unidades en las que se mide y los valores de referencia para cada uno de ellos. Este que ustedes observan aquí es un paciente con hipotiroidismo primario, donde la afección es directamente en la glándula. ¿Por qué hipotiroidismo primario? Porque las hormonas, ¿sí?, se encuentran disminuidas. ¿Quiénes? T4 total, T4 libre y T3 libre, ¿sí? ¿Qué es más importante? Evaluar hormonas libres u hormonas totales, ¿sí? Sí, Judith. ¿Podría regresar la diapositiva, por favor? ¿Sí? ¿Qué es más importante, chicos? ¿Evaluar fracciones libres o evaluar fracciones totales? ¿Qué creen ustedes? Total, no, libre. Pequeñas fracciones. Fracciones ¿Cuáles? totales. Fracciones totales. Totales. Bueno, todas son importantes. Sin embargo, las que tienen mayor importancia, chicos, podrían ser las fracciones libres. Se deben de evaluar todas. Las que tienen mayor peso podrían ser las libres. ¿Por qué? Porque son aquellas que no están unidas a proteínas y que, por supuesto, están listas para cumplir sus funciones biológicas, ¿ok? De hecho, cuando un paciente se va a realizar, que quiere evaluar el diagnóstico, ¿sí?, porque tiene sospecha de alguna afección tiroidea, hay médicos que solo evalúan con T4 libre y TSH. TSH porque pues ustedes saben que es el estimulante de la tiroides. Y T4 libre porque aparte de ser la fracción que se encuentra lista para cumplir los efectos biológicos, también porque es la que se elimina en mayor cantidad y que a partir de ella puedo obtener a la T3. Sin embargo, lo correcto es que yo las evalúe todas, tanto las dos totales como las dos libres. Este que observan a continuación es un paciente con hipotiroidismo primario, donde la afección es directamente en la glándula, ¿ok? Este paciente, por el contrario, es un paciente que tiene hipertiroidismo primario. ¿Por qué? Porque las hormonas tiroideas, ¿cuáles? T4 total, T4 libre, T3 total, se encuentran elevadas por encima de su valor de referencia. Y la TSH, pues también se encuentra elevada.
Chicos, existe algo muy particular con este paciente. Este paciente podría ser un paciente o un paciente candidato para hipertiroidismo secundario. ¿Ok? ¿Por qué no se tomó como secundario? Porque, bueno, la alza de la TSH no se encuentra de forma abrupta, es decir, no se encuentra tan elevada, ¿sí? Puede ser un paciente que esté comenzando con hipertiroidismo. Sin embargo, si aún con tratamiento este paciente no mejora, definitivamente es hipersecundario. Pero de primera instancia debo de comenzar con el diagnóstico de primario. ¿Por qué? Porque muy seguramente sea primario y solamente sea la TSH la que se deba corregir. ¿Ok? Ahora, este paciente es un paciente con hipotiroidismo primario. ¿Por qué? Porque la T4 libre se encuentra disminuida y la TSH se encuentra elevada. El que tenemos a continuación es un paciente con hipertiroidismo primario. Este paciente tiene la T4 total elevada, perdón, la T4 libre elevada, ¿sí? Tiene 2 y tiene la TSH disminuida. Ustedes van a decir, ay, químico, pero es cosa, no hay mucha diferencia de 1.7 a 2.0. Pues, ¿qué creen? Sí hay. Las hormonas, chicos, hablando en general, se secretan en pequeñas cantidades. Sin embargo, esas pequeñas cantidades son muy, muy potentes y su duración regularmente, o el efecto es regularmente duradero, tarda en desaparecer. Y bueno, aquí tenemos un paciente con hipertiroidismo secundario. ¿Por qué? La TSH, la T4 total y la T4 libre se encuentran elevadas. Si esta paciente fuera o es un paciente femenino, debo evaluar también las hormonas sexuales. ¿Cuáles? Estradiol, hormona foliculante, hormona folículo estimulante, hormona luteinizante, progesterona, prolactina y testosterona total. Porque si tengo si sospecho que podría ser, si tengo la sospecha de que sea un hipotiroidismo secundario, es decir, que la afección se encuentre en la hipófisis, si tengo una sospecha de que la afección se encuentra en la hipófisis, obviamente voy a tener afecciones en las hormonas que secreten las gónadas u otras glándulas, ¿ok? Como las mamas en el caso de la mujer. Sería importante evaluarla. Si esa persona se encuentra con un perfil ginecológico, porque así se llama la prueba, perfil ginecológico, que incluye esas 6 que les mencioné, con valores abruptos o elevados o distorsionados, probablemente sea hipertiroidismo secundario y debe ser tratado, por supuesto, a la brevedad. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Alguna duda, chicos? Ninguna. ¿Sí? Yo tengo una. Los pacientes con hipotiroidismo primario, ¿qué signos y síntomas presentan? Los que tienen en la presentación hipertiroidismo, pérdida de peso, sí, taquicardias, sudoración extrema, o sea, los síntomas no cambian. Los síntomas van a ser igual para primario, secundario y terciario. ¿Ok? Okay. Los síntomas, vaya, son generalizados, no aplican para primario, para secundario, para terciario. ¿Ok? Son los mismos. Por eso es importante evaluarlos. Gracias. ¿Sí? Profe, ¿el hipertiroidismo primario tiene afección directamente a la glándula o es el hipotiroidismo? Todas las afecciones, sea hipo o hiper, si son primarias, todas las primarias, las afecciones son directamente en la glándula. Si es hiper o hiposecundario, es en la hipófisis.
Y si es hipo o hiperterciario, es en el hipotálamo. Ahí no cambia. Primario directamente en la glándula, secundario en la hipófisis y terciario hipotálamo. No cambia, es igual. Ok. Gracias. De nada. Maestro, Sí, Judith. para poder dar el resultado de esos estudios, se basa mayormente en la TSH y la T4 total. TSH y T4 libre. Libre. Sí. Son las más importantes que yo puedo evaluar. Ahora, ¿qué condiciones debe tener su paciente? El paciente debe tener un ayuno mínimo de 8 horas, no haber consumido su siguiente o su última dosis, o la siguiente dosis de medicamento, ya sea tiamisol o levotiroxina, no haber realizado esfuerzos o ejercicio y no haber fumado. Ahora, hay médicos que solicitan, eso realmente nunca lo he comprendido, no sé qué función tengan, o sea, no se me hace algo correcto desde mi punto de vista personal, pero bueno, yo no soy el médico, ¿verdad? Sin embargo, hay médicos que dicen, a ver, Judith, vas a ir al laboratorio y te vas a hacer un perfil tiroideo, pero te vas a tomar el medicamento antes. Yo lo que quiero evaluar es el comportamiento de las hormonas, obviamente sin ningún estímulo, sin ningún medicamento, obviamente, por supuesto. Si yo tomo el medicamento, pues seguramente vamos a salir súper bien, aunque exista una afección en ti. Se recomienda que, por ejemplo, si Judith se va a tomar el medicamento a las 8 de la noche, a las 8 de la mañana, acuda al laboratorio a las 7 de la mañana para que a las 8 se tome su medicamento. ¿Ok? Eso significa que no haya consumido la siguiente dosis de medicamento. El ayuno, pues, aplica para 8 horas. 4 horas en el caso de que sea un lactante. Las 4 horas en el caso de que sea un lactante. Es una prueba, chicos, que se realiza en cualquier laboratorio. Es una prueba especial, pero rutinaria. ¿Qué significa esto? Que demanda que se interprete y que se realice con todos los cuidados necesarios, por supuesto, desde la toma de desde las indicaciones, toma de muestra y manipulación en el laboratorio. Y, pues bueno, de rutinaria, ¿por qué? Porque pues es una prueba que regularmente todos los laboratorios la tienen para el mismo día. ¿Ok? No van a ir al laboratorio, es que su resultado va a estar dentro de 15 días. No, es una prueba que ustedes pueden disponer el resultado el mismo día de la toma de muestra. ¿Ok? Ese mismo día pueden acudir a su laboratorio. Existen muchas metodologías para realizar los perfiles tiroideos. Sin embargo, la más común se denomina de esta forma. La metodología por la que regularmente se hacen las hormonas tiroideas o se evalúan las hormonas tiroideas se llama quimioluminiscencia. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace? Pues bueno, hace pasar un haz de luz a través de la muestra. Dentro de la metodología puede ser que sea directamente o inversamente proporcional a la cantidad de hormona. Entonces, es la más aceptada. Hay otras metodologías como RIA, que es radioinmunoanálisis. RIA, que es radioinmunoanálisis. Existe otra metodología que se llama ELISA, ¿sí? Que es que se denomina ELISA. ¿Cuál otra existe? Son las más comunes. Son las más comunes, ¿ok? Hay químicos que se dedican a la investigación y dicen que la mejor metodología para realizar un perfil tiroideo es radioinmunoanálisis. Sin embargo, chicos, el radioinmunoanálisis, pues, es muy costoso. ¿Okay? La quimioluminiscencia es buena, es competitiva, es rentable y obviamente no es cara, no es tan cara a diferencia de otras metodologías, que es regularmente la que nosotros, bueno, la empresa para la que trabajo es la que trabajamos. Aquí en Villahermosa no conozco algún laboratorio, o sea, y conozco muchos, no conozco algún laboratorio que trabaje por RIA, porque es una metodología cara. Regularmente los que trabajan con RIA se encuentran en la Ciudad de México,
donde pues es un lugar rentable, que pues obviamente un tiroideo me debe de costar 1,000 pesos, ¿sí? Un tiroideo aquí en Villahermosa oscila entre los 400 y 600 pesos. ¿Okay? Eso sería el costo. Es una prueba un tanto cara. Pero bueno, vale la pena realizarlo con la finalidad de poder evaluar, obviamente, cómo se comporta la glándula. ¿Alguna duda, chicos? No, maestro. Ok, si no existe ninguna duda, los veo la siguiente clase, ¿ok? Que sería, no sé si es mañana o es el viernes, no recuerdo. Nos vemos la siguiente clase. Esta presentación, que fue la de hoy, se las voy a subir a Google Classroom porque la que tienen ustedes cargada ahí no está completa, ¿ok? Voy a cargar esta, que es la que ya tiene la síntesis de hormonas tiroideas, para que la vayan revisando y recuerden que la siguiente semana es el examen. La siguiente semana es de examen.